Hola, bueno, Alberto aquí trayéndole otra reseña de este libro, casualmente, del gran Raymond Carver. Un libro que en lo personal leí hace como 2 meses, me gustó muchísimo. Yo sé que no es novedad, mucha de la literatura que leo me gusta y otra que le doy un trato un poco más crítico al respecto, ¿no? Pero este libro en particular me ha gustado muchísimo. Se titula ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor?, ¿no? eh, que es una de las historias que considero que son, como quien dice, pináculos aquí en esta antología, ¿no? De cuento, antología que, dicho sea de paso, fue publicada según datos aquí mismo del libro en 1976 en Estados Unidos. Eh, sí, 1976. Así que bien, ¿no? Eso en cuanto al libro en sí, ¿no? El libro tiene en total, tiene 236 páginas, ¿no? No es un libro muy grande, es un libro bastante accesible, pequeño, y como dije, es una antología de cuentos, ¿no? De pequeños relatos, ¿no? Bien, como ustedes sabrán ya, Carver, perdón, es parte como de esta corriente literaria que se le llama el realismo sucio, ¿no? Así como con Fante y también con Bukowski. A Fante no lo he leído, por desgracia, a Bukowski sí, y puedo decir de antemano que son estilos totalmente, prácticamente aparte, ¿no? Eh, Quizá de repente la característica más específica, ¿no? Y por la cual se enmarca también el caso de Carver son el carácter de tratar la realidad más que nada de una manera muy directa, ¿no? Sin un prisma que de una forma u otra genere una suerte de idealización, ¿no? Sobre la sociedad. En este sentido, nos encontramos obviamente, yo diría que un realismo sucio muy distinto al de Bukowski, que es uno más directo, es un poco más sarcástico, un poco más, yo diría que atrevido, ¿no? Atrevido en el sentido de exponer lo amoral. Aquí, en el caso de Carver, lo amoral tiene mucho que ver con, con aspectos cotidianos, pero que él no los transforma en algo grotesco, ¿no? Sino que trata como de darnos pequeños destellos, ¿no? De momentos en la vida de estos personajes que son básicamente, se podría decir, ¿no? Como instantes en la eternidad, ¿no? Así como usando esa metáfora un poco más como existencialista, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que podríamos como entrar directamente en los mismos relatos, ¿no? A mí en lo personal me encantaron 5 relatos. Toda la antología me gustó. A ver, voy a decir eso de salida. Todos los cuentos me gustaron de una manera u otra, unos un poquito menos, pero todos me gustaron. O sea que este es como quien dice una compra segura, ¿no? O sea, aquí tenemos a un Carver que nos presenta historias muy distintas, pero al mismo tiempo nos sitúa a nosotros en el Carver este que posteriormente veremos, por ejemplo, con otras antologías, ¿no? Pero bien, quedémonos un poquito en este, ¿no? Yo lo he dividido básicamente como en unos 10 relatos, ¿no? Que además voy a hacer un comentario muy breve y luego entraría, como quien dice, a generalizar algunos aspectos, ¿no? Eh, Voy a dividirlo en relatos que considero un poco más generales, como para que capten las diferencias de temáticas, ¿no? Que maneja Carver, no tanto las historias, sino las temáticas que manejan estos cuentos, ¿no? Y otros que digamos más específicos, ¿no? Que son un poco más, como quien dice, la joya de la corona, ¿no? Como a mí me gusta usar ese término, ¿no? Bien, en estos que yo le llamo más generales, que son muy buenos, excelentes, me han gustado. Por ejemplo, podemos tener el Gordo. Gordo es uno de los relatos que es fundamental aquí. Incluso tengo entendido que es muy laureado. Aquí lo que vemos es como una especie de obsesión, no hay una fijación. El personaje principal trabaja en un restaurante y atiende a una persona con sobrepeso y luego de ahí va hilando la historia, ¿no?
que como les dije, las historias son fragmentarias, son como momentos realmente, ¿no? Y aquí se nota inmediatamente esa idea de obsesión, ¿no? Hay algo que le obsesiona sobre este personaje, pero realmente no se sabe qué es, ¿no? Eh, y ya, ¿no? Hay como una fijación, ¿no? Pero es muy bueno. Bien, tenemos otro que se llama Vecinos, que para mí en los personajes es más enigmático. Es un relato muy enigmático en el sentido de que si bien nos habla de unos vecinos que se van de viaje y le dejan las llaves y la responsabilidad a otros vecinos para que atienda, realmente encontramos en este relato que, que esta relación esta relación no es lo importante. Lo importante es cómo estos vecinos que cuidan este inmueble van creando, van creando una serie de ideas referente al contexto donde viven sus vecinos, ¿no? Como algo así como experimentando la vida de ellos, ¿no? Y es enigmático porque se dan ciertos momentos de extrañeza eh, que a mí en lo personal me invitaron como a releer algunas partes y que me parece muy interesante porque creo que se pueden generar varias lecturas de este relato, ¿no? Algunas más superficiales, algunas un poco más profundas, diría yo, y algunas hasta rebuscadas, ¿no? O sea que no hay forma, como quien dice, de no captar la riqueza del relato en sí, ¿no? Tenemos otro relato que se llama ¿Es usted médico? Eh, este relato es muy misterioso. En sí podría decir que está más vinculado con el hecho no tanto de la soledad, sino de la desvinculación humana que tenemos nosotros, ¿no? Una suerte de, como quien dice, refleja lo inhumano, ¿no? Y la falta realmente de conexión que tenemos el uno con el otro, ¿no? La historia es bien sencilla, trata de un hombre que la esposa no está en casa, está de viaje y recibe una llamada telefónica y entonces empieza como una conversación que poco a poco va increciendo, ¿no? Va increciendo al punto de que en cierto momento de la historia le obliga a este personaje a de repente a reunirse con esa otra persona que nadie sabe quién es, ¿no? O esa es la idea que nos da el relato. No voy a decir más nada porque entraría en spoilers, ¿no? Tenemos otro relato que a mí en lo personal también me encantó muchísimo, que se llama Nadie decía nada, ¿no? Que trata sobre un niño que básicamente sale un día y se va a, al campo y en el campo se encuentra con otro y de repente están como pescando, ¿no? Lo interesante aquí es que hay como un drama familiar de fondo que no se logra desarrollar tanto, pero que por medio de la interacción o la manera como se maneja el niño y lo que dice, vamos entendiéndolo, ¿no? Vamos como entretejiéndolo, ¿no? Este es un problema de falta de comunicación eh, que hay obviamente en la familia, ¿no? Eh, y vemos al niño cómo intenta como resolver ese problema, ¿no? Es muy sencillo, pero muy, muy efectivo. Tenemos otro relato que también me encantó, que es esto que se llama La esposa del estudiante, ¿no? Aquí el tema fundamental es la soledad. Realmente como a pesar de que vivimos juntos, digamos en este caso porque es una familia, está la esposa y el esposo, ¿no? Nos damos cuenta cómo esta mujer se siente sola, ¿no? Y la historia nos sugiere como que el mismo caso puede estar sucediendo igual con el marido, ¿no? Pero lo interesante de esta historia es que es evocativa en el sentido de que nos presenta eh, primero cómo se da esta falta de comunicación y segundo cómo se va como entretejiendo por medio de las mismas individualidades de lo que hace la mujer, se va entretejiendo por medio de lo que hace, cómo se encuentra como desconectada, ¿no? Se encuentra desconectada y obviamente aparece esta sensación de soledad que uno la lee entre líneas, ¿no? Eh, lo voy a dejar allí. Realmente es un muy, muy buen relato, lo tuve que leer dos veces para poder no solo captar la riqueza del relato en sí,
sino también esos niveles, ¿no? Que se puede asumir de una lectura, ¿no? Lo que lo hace muy rico, ¿no? Bien, pasemos rapidito a lo que yo considero que son relatos, como quien dice, ya con un carácter un poco, o sea, más, no diría que, no diría que tanto como metafóricos en sí, sino que vienen a ser como quien dice las grandes joyas de la corona, ¿no? Son relatos indispensables que hay que leer sí o sí. Y aquí las temáticas obviamente no dejan de ser humanas, claro, con Carver todo entra en este problema eh, de cómo nosotros entendemos el mundo, ¿no? Cómo lo percibimos desde este mundo moderno en que vivimos, ¿no? Entonces tenemos aquí varios. El primero que he sacado es Los Patos, que realmente, valga la redundancia, ¿no? Es como una suerte como de metáfora, ¿no? Sobre eh, el instante en que vivimos, ¿no? Realmente, y que claro, adquiere significado cuando, cuando tomamos en cuenta el hecho de que nuestra vida es finita, ¿no? O sea que vamos a morir, ¿no? Si no agregamos ese elemento en nuestra vida, obviamente que la vida no tiene gran valor, tiene un valor superficial. Pero si le agregamos el hecho de que vamos a morir y lo tenemos presente, la vida adquiere otro carácter. Ya las cosas no se ven de la misma manera, ¿no? Y este relato que es en el bosque eh, evoca muchísimo esta idea, ¿no? De que el bosque representa esta naturaleza que tenemos enfrente de nosotros, esta maravilla, eh, y sin embargo estamos siempre como pensando en cosas como el trabajo y otras cuestiones, y no realmente no percibimos la belleza, la vida que tenemos, ¿no? Y, 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 y realmente todo lo que podemos hacer con ella, ¿no? Bien, voy a dejarlo allí. Como les dije, esto nada más es un abreboca. Tenemos otro que se llama Bicicletas, Músculos y Cigarrillos. Este es un relato muy interesante. Hay una dinámica familiar entre el papá y el hijo y trata básicamente como de la responsabilidad, ¿no? Y cómo, por ejemplo, uno como adulto debe asumir ciertas situaciones, ¿no? Que nos suceden, ¿no? Lo voy a dejar allí. Realmente es un relato muy bueno, atrapa y es muy dinámico también. O sea, tiene muchos elementos de movimiento, ¿no? No es solamente como una especie de, de acuarela estática como algunos relatos, sino que aquí hay un movimiento. O sea, aquí pasan cosas, ¿no? Eh, tenemos también este relato que me gustó mucho que se llama Jerry y Molly y Sam, ¿no? Que realmente trata varios temas, ¿no? Trata principalmente de un hombre que ya está constituido, o sea, ya es un hombre que tiene su familia, tiene ya su existencia, básicamente como definida, pero se encuentra vacío. Siente que a pesar de que ha logrado muchas cosas, al final no tiene nada, ¿no? Entonces él resuelve deshacerse del perro, de un perro que tiene la hija, ¿no? Y el relato se va por allí. Empieza a desarrollar una serie de otros temas relacionados a los temas que tanto le gustan a Carver, ¿no? Especialmente este tema de la soledad que nos encontramos, a pesar de que tenemos básicamente todo, ¿no? ¿No? Por eso es el carácter existencial también de este libro, ¿no? Muy bueno, lo recomiendo muchísimo. Y claro, es también un relato que nos invita a nosotros a captar también la imposibilidad de la comunicación, ¿no? O sea, que puedes estar rodeado de gente y al final no. eh, Terminamos hablando cosas triviales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y esas trivialidades no vienen realmente a constituirnos o a llenarnos, ¿no? Pero bien, voy a dejarlo allí. Y tenemos también este relato, ¿no? El relato que le da nombre al libro, que es quieren hacer el favor de callarte, quieres hacer el favor de callarte, por favor, ¿no? Un relato muy bueno, en lo personal me encantó mucho y tiene que ver casualmente, la historia es muy simple, de
una pareja donde en ciertos momentos se da una conversación del pasado donde el personaje principal piensa que la mujer le fue infiel, ¿no? Entonces empiezan una serie de procesos de celo que van creciendo, ¿no? Y hay como una imposibilidad de saber realmente qué sucedió. Pero realmente aquí me parece a mí eh, que uno de los elementos fundamentales vendría siendo ya un poco más como fenomenológico, ¿no? Vendría siendo más como el significado que le damos a las cosas, ¿no? Esto era algo que le sucedió, que sucedió y que no tiene ninguna relación en la actualidad, pero aún así sigue afectando y sigue generando una especie de duda, ¿no? Una especie de duda que al final pareciera que nos sugiriera que la duda en sí es peor que el saber o no saber, ¿no? Pero bien, habría que leerlo porque tiene un matiz un poco más de carácter, como dije, ¿no? Fenomenológico, o sea, el significado que le dan, ¿no? A las cosas y claro, adquiere inmediatamente un carácter más psicológico también, ¿no? Ajá. Eh, Hay otro que también me gustó, no sé si de repente desarrollarlo. Sí, hablemos un poquito de él, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que quiere? Se llama. Este relato trata de una pareja donde obviamente el hombre cayó en desgracia, ¿no? Y tiene que vender el auto. Y la esposa es vendedora. Entonces la esposa sale a tratar de vender el auto. Y claro, se da todo esto en espacio de una noche. Y, y a cada rato está el hecho este de que él le dice que se comunique para saber cómo va la venta y todo eso. Pero sobre la marcha se va gestando, se va entretejiendo una historia donde pareciera que la mujer como que tuviera que hacer más para vender el auto, ¿no? Dependiendo de estos personajes que son posibles compradores del auto, ¿no? Eh, Como las historias de Carver realmente al final no importa realmente qué fue lo que pasó, ¿no? Sino el elemento de la ambigüedad que nos deja, ¿no? Esa zozobra que al final carcome al mismo personaje y la pregunta verdaderamente que nos diría Carver o nos preguntaría es si realmente importa, ¿no? Y aquí entra un problema mucho mayor que vendría siendo el tema también del amor, ¿no? Ahí no lo mencionan así, Carver no usa ese tipo de entradas, pero está el problema ese, si realmente queremos a la otra persona, ¿no? ¿No? Entonces, no sé si me doy a entender, o sea, al final vendría siendo, o sea, la quieres tiene que ser independientemente de todo, ¿no? Eh, pero bien, lo voy a dejar allí porque yo sé que incluso es un tema que no se discute mucho, que por lo general nosotros, como estamos estructurados también dentro de una estructura, valga la redundancia, una estructura muy moral, muchas veces tenemos también nuestras posiciones, ¿no? Posiciones que no son nuestras, que son obviamente de la sociedad, y con eso evaluamos, ¿no? Evaluamos todas las acciones de los demás, ¿no? Pero bien, aquí Carver nos invita a nosotros a reflexionar eso, pero un pasito más allá, ¿no? O sea, no nos quedemos solo con el aspecto moral, sino que tratemos como de pensarlo ya en clave quizá un poco más vitalista, ¿no? Pero bien, voy a dejarlo allí, ¿no? Como les dije, el libro es excelente. Yo considero que si hay algún término que se podría utilizar con Carver, vendría siendo como una especie de relojero, ¿no? Porque todos sus relatos tienen una estructura muy definida y esa estructura muy definida termina gestando como pequeñas obras literarias invaluables, ¿no? Como les dije, en esta colección básicamente todos los relatos me gustaron. No podría señalar en sí alguno que no. Eh, y sí, o sea, les invito a leerlo si no han leído nada de Carver y si tienen algún temor por lo que es el realismo sucio, porque lo asocian un poco con Bukowski. A mí Bukowski me gusta mucho, pero tengo que reconocer que son dos cosas distintas, ¿no? O sea, es como agua y aceite. En el caso de Carver, tenemos ya básicamente una especie de narrativa que yo diría que un poco más intimista, creo que es el término que debería utilizar, ¿no? Un poco más intimista y un poco más reflexiva, ¿no? Sobre aspectos de la vida
de estos personajes que algunos de ellos viven, como quien dice, en una especie de miseria existencial, ¿no? No estoy hablando tanto de miseria económica, estoy hablando de miseria existencial, ¿no? Y claro, son como parias, ¿no? Son como fantasmas en estas historias donde ellos mismos no son capaces ni de reconocerse a sí mismos, ¿no? Entonces el lector funciona como esa especie de enlace, ¿no? Como para definir realmente quiénes son, ¿no? Estos personajes, ¿no? Pero bien, lo voy a dejar allí, ¿no? Lo recomiendo mucho. Okay, bye bye. Y siempre recuerden, ¿no? Si quieren ver más de este tipo de reseñas, que yo le llamo alternativas, ¿no? Porque realmente es lo que son. Son reseñas muchas veces no tanto de autores rebuscados ni nada por el estilo, sino que son reseñas más orientadas a veces a títulos que no se conocen y también autores que quizás no son tan rimbombantes como otros, ¿no? Pero no significa que no sean populares, ¿no? Así que si les interesa, ya saben, ¿no? Pueden dejarme un like, pueden suscribirse si quieren recibir más de este tipo de material. Eh, y también pueden hacerme un comentario y me gusta leer mucho, también me gustaría leerlos a ustedes. Y también tocar la campanita para saber cuándo cuelgo algo, ¿no? Pero bien, lo voy a dejar hasta aquí. Muy recomendable. Bye bye.